Sí. A ver, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo de Jerez. A ver, esta tarde tenemos la suerte de tener aquí unos cuantos niños, que para la sección de educación, pues ellos son el germen, la verdad, de nuestra sección. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Emilio y a Antonio. Emilio Arquero Álvarez y Antonio Figueroa. Ebrio. No, Abrio. Ebrio, vaya por Dios. Bueno, Emilio es el director del Colegio Lomo Pardo y es granaíno de origen, pero lleva ya bastante tiempo en la provincia de Cádiz y especialmente en Jerez, donde también fue director del Colegio Isabel la Católica. Y Antonio es geógrafo y es también consultor dedicado a proyectos medioambientales, del agua, del territorio, y bueno, muy dedicado. Estuvo dándonos el curso en el Colegio Lomo Pardo, del que se ha hecho el proyecto que hoy presenta su director. Y nada, espero que les guste y ellos van a proponer ahora, van a comentar todo lo que llevan a cabo, que la verdad es un proyecto muy bonito porque en ese colegio, aunque es chiquitito y Lomo Pardo se conoce más bien por la venta de la cartuja, pero allí hay un colegio en el que se trabaja muy bien y se atiende muy bien a los niños, trabajando de manera interdisciplinar con todas las áreas del conocimiento y no solo sentado en sillitas, que así se estudiaba allá por el siglo XIX, aunque por desgracia todavía se sigue trabajando así en muchos colegios. Bueno, pues nada, recordarles que tanto los ponentes como los asistentes vamos a agradecer que tengan apagado, bueno, si no apagado, en silencio los teléfonos móviles, ¿vale? Venga, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Ya me ha presentado la compañera Pilar, me llamo Emilio y, como bien ha dicho, soy el director del Colegio Lomo Pardo en la barriada rural de Jerez. Antonio y yo venimos a presentar un proyecto interdisciplinar, un proyecto educativo, una experiencia pedagógica que empezó a rodar el curso pasado en nuestro centro. Vimos una necesidad y una oportunidad con el río Guadalete y de esa inquietud que nació por parte de algunas maestras y algunos maestros, así como por parte del alumnado, pues decidimos empezar a darle cuerpo a ese proyecto a raíz de una novedad legislativa que ofrecía la posibilidad de elaborar asignaturas propias del centro para lo que es el tercer ciclo de educación primaria, para quinto y para sexto. Dichas asignaturas propias se denominan proyectos interdisciplinares y estos proyectos interdisciplinares tienen que reunir una serie de características. Me voy a apoyar en una presentación que he elaborado, voy a ir pasando las diapositivas para que contéis con más información de lo que voy a ir contando y para procurar que no se me quede nada en el tintero. De todas las maneras, una vez que ya finalice mi exposición, os daré la palabra para que planteéis cualquier duda o si se ha quedado algo sin comentar. Como os iba diciendo, esta es la portada de nuestro proyecto, que hay que mandar a la Delegación Territorial de Educación, al Servicio de Inspección, para que sea estudiado, sea avisado y nos den el visto bueno para implementar dicho proyecto en el centro. La normativa de referencia que os comentaba, os voy a tutear a todas y a todos. La normativa que os comentaba es la orden de 30 de mayo del 2023, en la cual en su artículo 6 hace mención a los proyectos interdisciplinares propios de los centros.
Ahí viene especificado cuáles son los elementos que tiene que reunir ese proyecto interdisciplinar, una denominación, una justificación de su inclusión dentro de la oferta educativa del centro, una certificación con la fecha de aprobación en consejo, en claustro, perdón, y el profesorado que se va a encargar de impartir el proyecto y los recursos con los cuales cuenta el centro educativo para poder desarrollarlo, para poder llevarlo a cabo. El proyecto interdisciplinar en un centro educativo. Palabras clave que vienen a definir cuál es la idiosincrasia educativa de dicho proyecto. Constructivismo, interdisciplinariedad, el cooperativismo, colaboracionismo, inclusión y educación activa. ¿Cómo se fragua el proyecto interdisciplinar? Hay una valoración positiva cada vez que realizamos en el centro actividades complementarias o extraescolares en el entorno del río. Hay una valoración positiva de todas esas actividades a lo largo de los últimos años. A raíz de esa evaluación positiva, hacemos una propuesta de elaborar un proyecto por parte de docentes del centro, a raíz de esa normativa nueva que nos abre las puertas a ese proyecto. Se elabora una solicitud al CES de un grupo de trabajo para ir desarrollando y elaborando el proyecto y poder presentar en la Delegación Territorial de Educación. Recibimos un asesoramiento externo a través de nuestra asesora de referencia. Le solicitamos que necesitamos formación y este asesoramiento externo lo recibimos por parte de Antonio. El CES busca un profesional adecuado, bien formado para abordar la temática que necesitamos nosotros y tuvimos la suerte que fue Antonio, no es porque esté él aquí, sino por las cualidades y las características profesionales que tiene, que nos fue guiando para la elaboración de ese proyecto, nos fue dando las bases para interpretar el río y todo lo que el río nos ofrece desde otro punto de vista, desde un punto de vista técnico. El proyecto pretende alcanzar una serie de objetivos estipulados en esa orden de 30 de mayo. Las actividades interdisciplinares no tienen el objetivo de completar únicamente el contenido de la materia, sino a través de las actividades trabajar diferentes áreas de la educación primaria. Trabajar estas áreas en torno al río Guadalete, ya que anteriormente hemos hablado de interdisciplinariedad, es decir, vincular todas las materias, ya sea la materia de lengua, la materia de matemáticas, educación artística, educación física, educación musical, lengua castellana, matemáticas, y elaborar actividades y hacer una planificación que gire en torno al río. Este proyecto pretende la eliminación de los compartimentos estancos formados por las diferentes asignaturas y ampliar una visión real en la que el mundo no está dividido en diferentes urnas, sino que los contenidos que aprenden los alumnos y las alumnas en el colegio se presentan mezclados y en conjunto. Y todo ello a través de una metodología, como he mencionado anteriormente, cooperativa y colaboracionista, para impulsar un pensamiento democrático y crítico, una toma de decisiones en conjunto, diálogo con diferentes puntos de vista, consensos, en definitiva, cómo va a afrontar nuestro alumnado su papel como ciudadano una vez que abandonen el centro educativo. El contexto de nuestro centro. El CEI Lomo Pardo está ubicado en la localidad de Jerez, se encuentra en la barriada rural del mismo nombre, la cual tiene en torno a unos 400 habitantes a día de hoy. Esta barriada, como bien sabéis, está junto al río Guadalete, a unos 7 kilómetros del casco urbano de Jerez, donde la mayoría de sus habitantes se desplazan a otras localidades para trabajar principalmente en la agricultura, en la ganadería o en el sector servicios. En cuanto al carácter de la población de la barriada y de otras barriadas, porque
nuestro alumnado, nuestro centro tiene una característica, recibe alumnos y alumnas de 4 barriadas rurales, tenemos servicio de transporte escolar, entonces recoge alumnas de los Albarizones, de la Corta, de las Pachecas y de la barriada en sí mismo. Y como estaba diciendo, es una población con buenas relaciones e implicación con el centro educativo. Y el alumnado del centro, lo que acabo de decir, recoge alumnos y alumnas de todas esas barriadas. Justificación. Para la mayoría de las barriadas rurales donde vive nuestro alumnado, el río es un elemento más característico y diferenciador, salvo para los Albarizones, para la Corta, para las Pachecas y para Lomo Pardo. Los Albarizones también, pero en menos medida. Pero los que sí se ven influenciados bastante y llevan influenciados a lo largo de décadas es la Corta, las Pachecas y Lomo Pardo. Actualmente se están viviendo cambios importantes para volver a recuperar el río para la ciudadanía, gracias a una serie de proyectos y de aniversarios que una vez realizado esto faltaría, bajo nuestro punto de vista, el aprovechamiento del río como potenciador, como recurso, lo cual implica una intervención educativa, que es la nuestra, que contribuya a este proceso. O sea, todas las iniciativas que se están tomando desde la parcela pública, la parcela privada y la parcela organizativa popular tienen que verse, bajo nuestro punto de vista, complementadas con esa intervención educativa. El río pasa a escasos metros de nuestro centro educativo, por lo tanto tiene una especial cabida la utilización del río y de sus márgenes bajo dos líneas de actuación. Como espacio físico puede convertirse en un aula más, que ya lo está haciendo. Años atrás es un aula más porque bajamos con cierta regularidad al río a realizar diferentes actividades, y por otra parte como centro de interés capaz de generar las situaciones de aprendizaje. El objetivo final, numerosos autores nos dicen que sostienen que la mejor vía para preservar el medio ambiente es la educación, y nosotros así lo veíamos desde el centro educativo. Entendemos que nuestra labor educativa consiste en contribuir al proceso de humanización del alumnado, formando parte de este, conocer, valorar y respetar el entorno en el que viven, en definitiva, en el entorno de su río, del río Guadalete. El objetivo final es convertir a nuestro alumnado en agentes activos en la promoción del río. Digamos que nuestro último objetivo, o como se denomina ahora en las situaciones de aprendizaje, el producto, es conseguir que nuestras alumnas y nuestros alumnos lleguen a convertirse en agentes activos en la promoción del río. Es decir, que si hay que ofrecer información, guiar, asesorar, acompañar en el conocimiento del río, que sean las alumnas y los alumnos del CEI Lomo Pardo. Ese es básicamente uno de los objetivos que tiene este proyecto. Con ese objetivo ya estamos cubriendo todo el ámbito educativo en las diferentes áreas, llegando a ese producto final. Lo que supondría implicar a nuestras alumnas, a nuestras niñas y niños en particular y a toda la comunidad educativa en general en el diseño de posibles actividades culturales, actividades físicas, deportivas, lúdicas, respetuosas y solidarias con el medio ambiente y con un marcado carácter educativo, cuyo marco de realización es el entorno de Guadalete, que aporten nuevas alternativas para una ocupación del tiempo libre de forma activa y constructiva. Y aquí me paro para hacer una fotografía de la vinculación que yo me encontré cuando llegué hace 7 años al Colegio Lomo Pardo, que tenía parte de mi alumnado con el río. Y es que vivían de espaldas al río, a pesar de que el alumnado de Lomo Pardo en concreto está arriba y tiene una perspectiva del río maravillosa, pero cuando empezábamos a preguntar, a rascar, ¿vosotros a qué bajáis al río?,
qué vínculo tenéis con el río, qué actividades realizáis en el río, eran mínimas. Y como yo decía, si es que estáis viviendo de espaldas al río y hay que mirar al río, disfrutar del río, que vuestras familias, por lo que ya hemos hablado con los mayores, tenían mucho más vínculo, incluso vivían en la orilla del río. Y a raíz de ahí, de ver ese vínculo que tenía nuestro alumnado con el río, surgió también la necesidad de empezar a bajar a hacer actividades. Y cuando bajamos y empezamos a hacer actividades, cuando descubrimos el potencial de ese río. Pero no solo el alumnado de nuestro centro. Me permito la licencia, aunque no soy de Jerez, que hay una parte de la población de Jerez que vive de espalda al río y que desconoce el río. Cuando yo he comentado, ¿dónde está destinado? En Lomo Pardo. Ah, bien, la venta, Lomo Pardo, ay, qué bien se come allí, tal y cual. Digo, bueno, ¿y conocéis el río? Está allí, hemos ido alguna vez, pero ¿habéis hecho un paseíto por la ribera del río, por el sendero? Pues no, y conocéis las características, conocéis la corta, conocéis la cabecera del río, se desconoce. Hay muchas personas, o algunas personas de Jerez, que tienen poca vinculación con el río. Cada vez más porque hay una serie de colectivos que están haciendo un trabajo muy interesante para que nos vayamos acercando a ese río. Pero la verdad que se vive, bajo mi punto de vista, y me corregí ahora después, que aquí hay personas muy bien preparadas para corregirme o afirmarme lo que estoy diciendo, pero se vive de espalda al río. Y a continuación os voy a ir pasando una serie de fotos vinculadas con actividades que hemos ido desarrollando con nuestro alumnado en el río. Hay un programa, que es el programa Libera, que es Libera tus montes, tus ríos, de basura, de restos que se van dejando. Y participamos con esta iniciativa, me parece que fue hace 2 cursos. Aquí está nuestro alumnado en el río realizando esta actividad, la limpieza del entorno del río. También bajamos a hacer trabajo de investigación. Aquí concretamente estaban recogiendo plantas por un trabajo que estaban haciendo el alumnado de secundaria y analizando y determinando de qué tipo de plantas eran. Aquí participamos en una reforestación que se nos propuso desde la Diputación Provincial y acogimos con los brazos abiertos. El alumnado se implicó mucho, de hecho preparamos una cinta de tela y se le fue poniendo el nombre de cada alumna y cada alumno con esa cinta de tela en el tronco del árbol que iban plantando. Eso fue anterior al incendio tan nefasto que tuvimos, quiero recordar que hace 2 veranos. Aquí esta imagen es de la plantación, de la reforestación. Esto fue este año, la plantación el Día del Árbol. Estuvimos también participando, se nos ofreció la posibilidad de que estuviéramos ahí y como no podía ser de otra manera, la aprovechamos. Aquí estamos en una de las sesiones de formación con Antonio y compañeras y compañeros del centro. Teníamos una parte de formación teórica en el aula y otra práctica que bajábamos al río. Aquí otra instantánea de esa formación con las maestras, con los maestros. Estas son fotos de este año, la celebración del Día de la Paz. Bajamos al río, bajamos todo el colegio al río, desde educación infantil de 3 años hasta segundo de ESO, porque nuestro centro tiene el primer ciclo de la ESO. Somos lo que se denomina un semi-D. Y esta es una de las actividades que hacemos en el río, la celebración del Día de la Paz. Y como dije antes, a raíz de bajar años anteriores a hacer actividades, dijimos, vamos a intentar sacar la máxima potencialidad didáctica y educativa al río. Y diseñamos el proyecto. Bueno, y con esto doy por finalizada mi exposición del proyecto. ¿Ya está preparado?
Me ha encantado oírte lo que has explicado. Yo he trabajado también mucho tiempo en zona rural y es verdad que en los colegios que tenemos al lado un entorno así tan especial lo utilizamos como recurso educativo. Está muy bien que... es verdad que para los colegios de las zonas rurales esto es importante, pero yo siempre he pensado que este tipo de iniciativas tendríamos que intentar que se incluyeran en los programas educativos del ayuntamiento, por ejemplo, y se generalizaran. Sería una manera. ¿Cómo veis vosotros que lo habéis trabajado, cómo generalizar aprender con el entorno, aprender a cuidarlo, aprender a todo esto? ¿Cómo lo podríamos generalizar? Pues mira, me has leído el pensamiento, me imagino que a lo mejor al leer ahí la idea nuestra, que además ya la he lanzado yo, a corto o medio plazo, una vez que nuestro alumnado ya esté formado como agentes divulgadores del entorno del río, lancé la idea de dentro de la oferta educativa municipal incluir una visita al río por parte de los centros urbanos de Jerez y los no urbanos, los rurales que quieran incorporarse, y que nuestro alumnado sean los divulgadores de esa visita al entorno del río Guadalete. Esa es la idea. No sé si llegará a salir. A mí me gustaría que antes de que me vaya, porque me quedan 2 años de mandato y ya me marcho, me gustaría, mi deseo es ese. Vamos a ver si somos capaces, y si no sale cuando yo me marche, que sigan caminando y terminen ese objetivo. Porque además de que nuestro alumnado adquiera esas competencias para ser divulgadores medioambientales, también le estamos abriendo la posibilidad a que hagan una formación académica de grado medio o grado superior relacionada con eso que están adquiriendo ahora en el centro. Es decir, si siendo niños de nuestro centro se convierten en divulgadores medioambientales de su río, de su entorno, ¿por qué no luego hacer un grado medio, un grado superior de FP o una carrera universitaria vinculado con lo que se han formado? En definitiva, como yo digo, despertar inquietudes científicas, despertar inquietudes medioambientales y que vean que hay otras posibilidades. Intentar sacarlo de la realidad que tienen en sus barriadas, porque vemos que muchos niños y muchas niñas se estancan y no somos capaces de que continúen. Y una de las filosofías de este proyecto es... Sí, bueno, por complementar lo que decía Emilio, ¿no? Es que yo creo que es fundamental que en el momento en el que estamos ahora, con esa inercia y esa fuerza que está recogiendo un poco la recuperación del río, ¿no? Que todavía se tiene que materializar en cosas más concretas, pero bueno, el contar con un programa educativo municipal es fundamental y ahora mismo no lo tenemos. Diputación tiene un programa de ríos que tiene salidas a otros ríos de la provincia, el Guadalete en Villamartín o el Guadalete en Arcos. Empezó uno en Jerez, pero no continuó. Y yo creo que es fundamental, por todo lo que ha puesto Emilio, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento del río entre la población joven y entre la población adulta, ¿no? Una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Emilio, ¿no? La interdisciplinariedad, ha salido bien a la primera. Cuando hablamos de la restauración del río, la recuperación del río, pues podemos pensar desde las disciplinas más o menos técnicas, desde las ingenierías ambientales, desde la biología, desde la geografía, pero yo creo que es que la educación es fundamental, porque si no damos a conocer, si no formamos en lo que es un río, pues difícilmente la gente va a saber por qué hay que restaurar un río, ¿no? Pensamos que la restauración de un río es buena por sí, solo por sí, ¿no? Recuperar un río es bueno. Bueno, evidentemente es bueno, ¿no? Pero hay que explicar cuáles son los beneficios, ¿no? Y eso muchas veces no llega. Y yo creo que ese es el papel que tiene que puede jugar la educación, y es un papel fundamental. Cuando hablamos también de la restauración, podemos hablar de la restauración ambiental,
la restauración del patrimonio, pero hay un elemento también fundamental que es la restauración social del río, ¿no? Recuperar las conexiones sociales, las conexiones emocionales, recuperar los vínculos, ¿no? Conocer qué son las ideas del río, ¿no? Y esa es una labor fundamental. Y si no abordamos esa labor, pues la restauración ambiental posiblemente se pierda o decaiga, ¿no? Yo creo que ese es el interés del proyecto, por ejemplo, del lomo pardo. Y creo que es fundamental que el ayuntamiento, que es el que aquí tiene que un poco tirar del carro, pues saque un nuevo proyecto educativo en torno al río. Buenas tardes. Mira, en primer lugar, agradecer que un foráneo se tome tantísimo interés en algo que es realmente importante. Mira, me ha quedado parpadeando una cosa que me ha parecido muy interesante, pero que me ha creado una duda porque no sé qué quieres decir realmente cuando dijiste recuperar el río, ¿en qué forma? O sea, ¿cómo se recupera el río? Y por otro lado, decía crear de los alumnos agentes. El proyecto, desde luego, es súper interesante, pero ¿cómo creas un agente? ¿Cómo se hace eso? ¿Mediante ciclos formativos, como comentaba? ¿O desde a nivel personal, cómo se podría hacer eso? Y por otro lado, también lo que dijo la compañera, que sería interesantísimo que eso se implantara en otros colegios. Gracias. La primera pregunta te refería a cómo recuperar el río. Recuperar el río desde un punto de vista, como ha mencionado Antonio, emocional, desde un punto de vista familiar, desde un punto de vista sentimental, desde un punto de vista de vínculo con él por parte de nuestro alumnado, es conociéndolo, con un trabajo en el aula interdisciplinar, abordándolo desde todas las materias, la competencia lingüística, la competencia matemática, etcétera. Es decir, va a ir desgranando toda la información que nos da el río en todos sus ámbitos, en conocimiento del medio, en el ámbito de lengua castellana, en el ámbito de educación artística, conocer todas las características de ese río, su flora, su fauna, su dinámica que tiene según las épocas del año. Y una vez que tú conoces todos los entresijos del río como alumno, porque lo has estado trabajando en la clase desde las diferentes áreas, diseñar un proyecto como agente divulgador del río, con un guión, con una serie de temáticas a abordar en la visita por parte de otros alumnos y alumnas de los centros de Jerez, y ese guión de las visitas ellos ya lo han trabajado entre sus iguales, entre los alumnos del centro, han hecho de agentes divulgadores del medio ambiente del río, del entorno del río, entre ellos, e introducirlo en la oferta educativa municipal del ayuntamiento. No sé si he contestado. Y eso mismo que dice para divulgarlo entre los alumnos, es que me resulta tan interesante y por qué no de los ciudadanos. Bueno, yo creo que la parte de divulgación social de la ciudadanía, los compañeros de Ecologistas en Acción están haciendo un trabajo fabuloso, porque están haciendo una divulgación libre, abierta, gratuita, que además, bueno, muy generosa, y las convocatorias cada vez tienen más participación. En la última que yo estuve creo que se juntaron 400 personas, ¿no? Eso se dice pronto, se dice pronto. En el ámbito educativo yo creo que ahí hay un filón importante. Un par de experiencias, aparte del trabajo con el CEP. Hace no mucho di una charla sobre el río a un ciclo de
un ciclo que hay, creo que es en la Astarregia, de de tiempo libre. Y resulta que no conocen el río. Están formando a monitores de ocio y tiempo libre y no conocían el río. No conocían ni siquiera las posibilidades deportivas, ¿no? Para practicar piragüismo, no lo conocían, ¿no? Estuve también el año pasado con alumnos del Caballero Bonal que iban a hacer una actividad de toma de analítica de agua, ¿no? Y no habían estado, los alumnos no conocían el río, ni los profesores, y cuando llegan allí se encuentran con un espacio que les encanta, y unas posibilidades de hacer actividades en el campo que les flipan, hablando en un lenguaje coloquial, ¿no? Entonces tenemos un recurso muy bueno, muy cerca de la ciudad, con muchos elementos, digamos, para integrarlo en un programa educativo. Yo no soy docente, ¿eh? Pero bueno, podemos hablar del patrimonio natural, del patrimonio cultural, podemos hablar de etnografía, que se nos ha perdido, ¿no? de esas personas que vivían en torno al río, de las artes de pesca vinculadas al río. Hay muchas cosas para trabajar con el río, ¿no? Tenemos un laboratorio, un gran laboratorio vivo, que ahora se habla mucho de los territorios o de los espacios como laboratorios vivos. Ahí tenemos uno, ¿no? Es cuestión de encontrar personas como Emilio, como el equipo docente del Colegio de Lomo Pardo, que quieren tirar hacia adelante con una iniciativa, ¿no? Pues impulsarla un poco. Hola, buenas tardes. Yo quería decir que bueno, que siempre no está el río así. Lo digo por propia experiencia, ¿no? En los años 60 ya llovió, ¿no? 60, 70. Bueno, mi padre, que en gloria esté, mi padre y un grupo tenían una zarampaña, que quiere decir una especie, lo que usted ha dicho, de la pesca, que la hacían ellos, ¿no? Unos palos, una red, bueno, aquello era un ritual. Y cogía unos sábalos, no nos quitó hambre, los sábalos. Los metía mi madre en adobo, los sábalos, los barbos, las lisas, todo eso se ha cogido en el río Cartuja. Y nos íbamos nosotros los domingos, mi padre nos amarraba porque somos 9 hermanos, ¿no? Y fíjate, para bañar a los 9. Quiero decir que tenía su lanchita, una lanchita de madera con sus remos. Y bueno, tú no sabes los domingos que nosotros llevábamos allí. Y con la zarampaña, y nos llevábamos unos sábalos para la casa. Quiero decir que ha tenido, que fíjate si hace años, ¿no? Te estoy hablando de los años 60, 70, que hace un montonazo de años, pero que tenía vida. Tú no sabes la familia, los chiquillos que nos veíamos allí los domingos, correteando, uno lo bañaba, el otro, ten cuidadito con mi niño, lo amarraba, porque tú sabes que en el río no. Quiero decir, no sé si era la necesidad o que no teníamos otra cosa, pero que aquello tenía mucha vida. No estaba como está ahora, ¿no? Ni muchísimo menos, aquello estaba hasta cuidado. Cuidado porque es que íbamos familias y familias. Entonces quiero decir que ha ido para peor. Aunque parezca mentira, ha ido para peor porque hemos ya, y estoy escuchándolo a ustedes, mira, me estoy hasta emocionando porque me estáis devolviendo a mi niñez, ¿no? Porque nosotros la diversión que teníamos, vamos a ir mañana, vamos a ir a Cartuja, papá, le decía a mi padre, papá, vamos a ir a Cartuja. A veces pues mi padre entre la cacería y la pesca, ¿no? Pues era su... Y todos los domingos nos íbamos allí, al transformador, que hoy en día no sé qué tan largo de... Y también cuando lo veo, precisamente el domingo estuvimos desayunando a la venta de Cartuja, estuvimos viendo el río, mira, yo emocionada, yo explicándole aquí a mi muchacho. Mira, esto aquí nos quedábamos nosotros. Mi padre nos bañaba que bajaba esto de agua. En fin, perdona que me he enrollado, pero bueno, lo quería decir que ojalá que volviera a ser lo que era antes, fíjate, con toda pues nada, pues soy. Hola, yo quería hacer una pregunta sobre si habéis contemplado en vuestro proyecto la prevención, educar al alumnado, ya que viven tan cerca del río, cuando son las crecidas y cómo pueden afrontar esos peligros tan fuertes que hay ahora que los vemos tan cerca, ¿no? Pues la verdad que no lo hemos tenido en cuenta. Me está dando una buena idea para incluirlo en el proyecto. Cómo abordar las situaciones que genera de peligro el río, que concretamente... Se
se puede abordar y lo podemos enfocar desde el punto de vista educativo y pedagógico. Parte del alumno ya está acostumbrado, porque nuestro alumnado de la Corta y de las Pachecas, cuando se produce la subida del nivel del río, ya en cierta medida tienen los hábitos cogidos, pero que lo podemos incluir dentro del mismo. Y de hecho, en el mes de octubre hubo una subida del nivel del río, no me acuerdo si fue el 20 o el 30, que se cortó la carretera de Estella y viendo cómo iba subiendo el nivel, solicitamos permiso a la delegación y nos lo concedió para que los alumnos se fueran para sus casas a media mañana, porque no nos aseguraban de que el acceso por el puente de Cartuja se bloqueara. Y estos días lo mismo, hemos estado muy pendientes del nivel del río, porque estamos igual que en la situación del mes de octubre. Puede darse otra vez la circunstancia de que llegue a cortarse el acceso. Sí es cierto que hay familias, hay alumnos nuestros y alumnas nuestras que lo han desalojado de las Pachecas, que han estado aquí en Jerez ubicados y que en cierta medida están acostumbrados, pero sí se le puede dar, se puede incluir ese enfoque de seguridad en cuanto a los peligros y riesgos que conlleva el río. Te lo agradezco esa aportación. Y en cuanto a lo que ha dicho usted, señora, es totalmente cierto, porque yo hablo con personas que trabajan en el centro y que sus familias son de allí de las Pachecas y me cuentan que tenían una choza al lado del río y que se criaron al lado del río y que se bañaban en el río y que pescaban, sacaban áridos del río. Esa es otra de las vertientes de nuestro proyecto, hablar con los mayores, con los abuelos y con las abuelas, que nos den información en el aspecto etnográfico de ese trabajo de investigación de este proyecto con el río. Sí, yo quiero dar las gracias a Emilio porque lo ha explicado con mucho amor y mucha pasión, lo cual está bien. Y a Antonio, por supuesto, porque Antonio ya es un conocido de la casa, lo cual te agradezco verte por aquí. Yo quería preguntaros, a ver, que una de las grandes dudas que yo tengo con el río, siempre la he tenido, es verdad que Jerez vive de espalda al río, ¿eh? Y bueno, pues desgraciadamente es así, pero no nuestros mayores, porque yo he conocido historias, yo no lo he vivido, ¿no? Pero he conocido historias que me contaba mi madre cuando era pequeña. Decía que cuando era pequeña iban al río, disfrutaban del río, se bañaban en el río, hacían actividades deportivas, digamos, entre comillas, ¿no? Se disfrutaban el río de otra manera. Yo no sé si hay alguna propuesta, y aquí es verdad que los ecologistas no podían trabajar, porque yo creo que el río es una fuente de riqueza, con un respeto medioambiental, por supuesto, pero de una perspectiva ecológica yo creo que es un espacio que habría que sacarle jugo, en el sentido de divertimento, de crecimiento de la ciudad también, o por lo menos de sostenibilidad, haciéndole un guiño al río. No sé por qué en el río no se habilita una zona de baño, por ejemplo, o no se hacen actividades de piragüismo y cosas de estas. Yo sé que hay algo, pero está muy incipiente y no tiene la repercusión que debería tener. Entonces yo creo que había que trabajar, ¿por qué no hacemos una zona de camping? Que Jerez no tiene ninguno en las laderas del río, por ejemplo, siempre desde el respeto medioambiental, ¿eh? Pero es verdad que a lo mejor se le podía disfrutar, podíamos mirar más al río y disfrutarlo más. Preferimos a lo mejor coger el coche y no a la playa. Pero es una zona yo creo que de esparcimiento de la ciudad, que me sorprende que una pedanía como el Lomo Pardo, que está tan pegada, no lo haga, lo cual me preocupa, vamos. Analizo que en lo que estoy pensando no estoy tan equivocado. No miramos al río, ni siquiera los que viven pegados a metros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es que habría que revertirlo. La iniciativa esta del quinto centenario de la celebración del quinto centenario del puente, que es una manera de acercar el río también a la ciudad, ¿no? Yo creo que es buena y en esa línea deberíamos de trabajar y creo que lo que está haciendo el colegio está bien, está muy bien en ese sentido, pero más allá de esto, contáis con, algo has dicho de que deberían de estar en los planes educativos y tal, ¿contáis con apoyo gubernamental del ayuntamiento o el ayuntamiento pedáneo para desarrollar
que esas actividades que hacéis desde el colegio y que acercáis puedan ir un poco más allá? ¿Estáis asesorando, estáis trabajando en esa línea, aunque no sea en campo específicamente educativo del entorno de un colegio de infantil y primaria, ¿no? A ver si a lo mejor tú ves luces por esa línea. Desde la Delegación de Alcaldía del Ayuntamiento de Lomo Pardo tenemos todo el apoyo y toda la ayuda necesaria. Diputación también contamos con ayuda, con colaboración, y nos queda el ayuntamiento, pero como el proyecto es muy incipiente, lo poco que he hablado, lo poco que he contactado, sí vamos a contar con ayuda desde el área de educación del ayuntamiento. Bueno, yo no decir, en fin, sobre el valor que tiene el río, los recursos que tiene el río. Yo soy un convencido de que es un espacio singular, que tiene valores desde el punto de vista del patrimonio natural, del patrimonio cultural, no voy a decir nada, porque ya creo que conocemos muchas de las cosas de lo que hay ahí, y que creo que en su conjunto pues, pueden generar un espacio de ocio, de recreo, de esparcimiento, para practicar deporte, para promover otras formas de hacer agricultura. Estamos en una zona regable, una zona de una agricultura muy productiva, pero también muy intensiva. Es un espacio que yo creo que tiene mucho potencial y todavía está por explotar. Quiero ver el vaso medio lleno y creo que faltan algunas iniciativas que van a actuar o que pueden actuar como elementos de dinamización, como puede ser ese famoso sendero que algún día se hará. Y creo que cuando la gente tenga un sendero y la gente empiece a andar con más asiduidad en el río, lo conocerá y se reactivará. Quiero pensar así. Y hay otras iniciativas en otros territorios que van funcionando, ¿no? Entonces, bueno, al final es poder seguir trabajando, impulsando. Y impulsar, pues, lo tenemos que hacer entre todos y todas. Desde la sociedad civil, las administraciones, centros de investigación, empresas privadas, como podría ser a lo mejor mi caso. Tenemos todos que empujar. Así que esto al final solo no va a salir. Antes que nada, darles las gracias a Emilio y a Antonio por este proyecto que me parece extraordinario y muy, muy, muy bueno y muy bonito. Por unir un poco lo que ha dicho Emilio, de preguntarle a los mayores por hacer un poco de lo que era el río y lo que se ha comentado aquí. Yo también he vivido esa experiencia del río como sitio de ocio y diversión y esparcimiento y de comer también en la corta y demás, ¿no? Una cosa, cuando trabajáis con los niños, tú has dicho que le preguntaría a los mayores. Yo la propuesta que te hago, que sean los niños en sus trabajos, le pregunten a los mayores, le pregunten a los abuelos y hagan sus redacciones con ese trabajo, porque, digamos, ganamos dos cosas. Primero, el intercambio generacional entre el niño y el adulto, el recordarle a ese adulto o a ese abuelo toda esa experiencia y el niño enriquecerse con todo lo que los abuelos y toda la riqueza que realmente se vivían en el río en un tiempo y que actualmente, ¿me entiendes?, se le está dando un poco lo que es la espalda. En esa línea te agradezco tu participación, lo que nos acabas de contar. En esa línea tenemos pensado realizar determinadas actividades, concretamente una exposición fotográfica que aporte en la familia de las barriadas de nuestros alumnos fotos antiguas vinculadas con el río, que nuestro alumnado comparta información que sus abuelos y abuelas les puedan ir contando sobre el río en base a un guión para elaborar un trabajo, el que abuelas y abuelos vengan al centro y le cuenten al alumnado sus vivencias del río,
eso va en la misma línea que lo que tú acabas de presentar. No solamente quedarse con la gente de, digamos, de las barriadas, porque en Jerez, digamos, la gente de Jerez, yo vivía en el barrio Santiago y me iba andando al río a bañarme y a divertirme. O sea, me refiero que también esa vivencia también tenéis que contar con gente de Jerez, no quedarse solamente los adultos, la parte de la barriada, abrir, porque vale, sí lo hay también. Vale, gracias. Para mí, ahora mismo, esa línea es fundamental, porque tenemos las últimas generaciones de las personas que vivieron un río que ya no existe, que vivieron de la pesca, que vivieron de sacar la grava, que vivieron de la carpintería de ribera, pues esa generación ya está desapareciendo. Entonces, todavía quedan personas mayores que conocieron ese río y tenemos que rescatar esos testimonios porque no los conocemos, ¿no? Ese es un trabajo que ya planteamos al centro y es un trabajo que también tenemos una cooperativa que se llama Estudia Agua y Territorio, que es una cooperativa sin ánimo de lucro y es una de las cosas que también nos gustaría hacer ya porque es importante, ¿no? Porque como decía, son testimonios que se van a perder. Habló usted de la zarampaña. La zarampaña, a mí me asombra que el desconocimiento que tenemos en la ciudad de ese arte de pesca tan particular. Y no lo conocemos, ¿no? Y se va a perder. Tendríamos que tener una zarampaña hecha en réplica en el río Guadalete, en la Corta, ¿no? Para que la gente cuando llegue allí conozca que era una zarampaña. Y además estas son las cosas que cuando uno va al campo, va a la naturaleza y ve algo distinto, particular, hace que capte tu atención y eso es un elemento, digamos, que te engancha con el río. Si tú vas al río y ves los álamos que ves en otros sitios, pues bueno, son álamos. Pero si tú vas, si vas al río y ves una zarampaña y te explican que la zarampaña es un arte de pesca exclusiva de aquí y te cuentan la historia de la zarampaña, todo lo que hay alrededor, dices, ostras, y creas un vínculo con el río. Y se trata de eso, de crear vínculos, ¿no? Gracias, Emilio. Gracias, Antonio. Mira, habéis categóricamente afirmado que Jerez vive de espalda al río y categóricamente yo también digo que antes no era, como por aquí ya se ha demostrado. Concretamente yo tengo experiencias también de niña y de no tan niña, porque hasta mis hijos se han bañado en el río de Cartuja, pero más arriba, no en el Guadalete, pero no en la venta de Cartuja. En un paso que había que daba para el Torno, hubo una época que hicieron allí como una playita. De eso, bueno, hace años, el Alamillo se llamaba aquello, vale. Y bueno, y lo que es en el río Guadalete, en el paso por el puente, que es el río de Cartuja, como le llamamos, ahí me he montado yo en barquita para darle un paseo y todo eso. Bueno, entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué Jerez, o sea que Jerez no le ha dado, el río no ha sido siempre desconocido para Jerez? Yo tengo unas características particulares porque mi gente de mi familia han tenido parcelas de colonización en aquella zona, con lo cual yo aquello lo... Pero aparte, con amigos ya en Jerez, que yo he vivido en Jerez siempre, hemos ido de excursión los domingos, hemos ido muchísimo. ¿Y por qué se le dio la espalda al río? Eso más que nada, Antonio, te pregunto a ti como geógrafo, el tema de la contaminación, de la suciedad, es que el río no parecía el mismo río. Es que ahora, pero ha habido una época que es que se abandonó totalmente aquello, estaba sucio, ¿vale? Entonces se le ha dado la espalda, pero también por algún motivo. Entonces, ¿en qué condiciones está ahora de salubridad, de todo eso el río? ¿Me puedes contestar? Bueno, ¿por qué se va a dar espalda al río? Eso daría para una conferencia de expertos, ¿no? En la que yo
Yo creo que, no lo sé, bueno, aquí son muchas cosas, ¿no? Yo creo, por un lado, que nuestro modelo de desarrollo que ha usado el agua, la consumimos, ¿no? Y después la devolvemos al medio, hace que hayamos contaminado el río. El río está muy transformado ambientalmente por la contaminación del agua, porque el agua se la hemos quitado del río y la hemos dejado en los embalses, hemos cambiado la forma del río, las riberas del río. Eso es un proceso que ha sido progresivo y sostenido en el tiempo durante los últimos 50, 60, 70 años. El río se ha degradado por un lado y por otro lado pues han cambiado las formas de relacionarnos con la naturaleza. Antes se iba al río porque era lo cercano, pero en el momento en el que la gente empieza a tener otras formas de ocio y se va, por ejemplo, ya puede ir a la playa porque tenemos un ferrocarril que nos permite llegar al puerto o tenemos coche y nos permite llevar al puerto, a Rota, el río deja de ser el espacio también de ocio. Entonces, degradación, cambio de hábito hace que, sin darte cuenta, pues el río ya no forma parte de la vida. No hay profesiones en el río porque ya no hay pesca, no se saca arena del río, se pierden esos vínculos de la población ribereña. Mucha población cercana al río no tiene relación con el Guadalete. Y eso es algo que antes no existía, ¿no? Por eso yo soy de la idea que tenemos que volver a recuperar las relaciones sociales con el río. Tenemos que restaurar el río también en esa parte social, ¿no? En buscar el río como espacio de ocio y además es un espacio, o sea, que es que el río, por ejemplo, aquí en el entorno de Jerez tiene 200 kilómetros de caminos entre cañadas, caminos rurales, caminos de la zona regable. Para el que quiera coger la bicicleta se puede hartar alrededor del río, ¿no? Ahí podemos practicar piragüismo. Antes ya no se podía hacer, ahora se puede hacer, ¿no? Ya se puede pasear por la ribera. Hasta hace poco tiempo no se puede pasear, es verdad. Son paseos pequeños. Ya podemos ver la Cartuja. Antes no se podía ver la Cartuja, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco se va recuperando y al final es generar unas nuevas relaciones con el río. Es verdad que también los cambios sociales, que hay otras maneras de divertirse, todo eso es verdad, pero también hay muchas ciudades que tienen el río y han potenciado en la ribera cantidad de cosas, o sea que es que no se ha hecho nada de eso. Y es que se ha abandonado el río, que no es que la gente le haya dado, porque como ahora voy a la playa no voy al río, es que no era atractivo porque lo han dejado hasta una época totalmente abandonado, vamos. Vale, gracias. Mi pregunta es sobre por qué ahora no se puede bañar en los ríos y antes sí se podía bañar en los ríos. Porque antes de pequeños podíamos bañarnos en los ríos y ahora no se puede porque hay embalses, hay de todo tipo y en los campamentos no lo permiten. Gracias. Bueno, ahora mismo no nos podemos bañar en el río. Primero porque el río está... Aunque la calidad del agua ha mejorado mucho, no es como hace 30 años o 40 años, pero aún así, bueno, pues no tiene, digamos, la calidad adecuada y sobre todo porque ahora la normativa es muy exigente. Si te quieres bañar en el río, tú te puedes bañar cuando tú quieras, ahí nadie te lo va a impedir. Otra cosa es que sea una zona autorizada y entonces ahí se mete sanidad y te dice que el agua tiene que tener, vamos, está casi que yo qué sé. Como para beber casi. Venga, se oye mejor así. Bueno, primero felicitaros por la iniciativa que me trae pues muchísimos recuerdos, ¿no? Primero porque en mi vida como docente ha estado muy vinculado también a estos temas y después ahora desde hace unos 20 años el trabajo que hacemos en Ecologistas en Acción también está también muy vinculado al río Guadalete, ¿no? Decir que el río Guadalete se echó a perder a mediados de los 60, no cuando vinieron las azucareras en el 69, como mucha gente piensa, sino ya antes, cuando era la cloaca principal de la ciudad de Jerez y de los vertidos ilegales que la mayoría de las bodegas y de las industrias hacían en una red paralela y empezaron a contaminar el río. De tal manera que a finales de los 60, con la puntilla además que le dieron las azucareras, el Guadalete era el segundo río más contaminado de España después del Llobregat, ¿no? Especialmente en el Portal. Entonces, la espalda al río se le dio
Jerez se desvinculó del río en cuanto ya uno no se podía bañar, uno no podía ir a pasar a hacer la choza de carrizos y de cañas que hacía para pasar los domingos y asarse 2 sábados allí a la orilla. Y a mediados de los 60 empezó esa desvinculación de Jerez con el río, ¿no? Que se ha empezado a recuperar felizmente desde hace unos años y que esperamos que esos proyectos de sendero, esos proyectos que hay de carril bici, pues acerquen de nuevos embarcaderos, acerquen al río, ¿no? Yo creo que ha sido siempre un recurso didáctico de primer orden. Me acordaba, trataba de recordar el año exacto, pero creo que fue en el año 83-84, cuando en el Colegio Ginés de los Ríos, en el que yo trabajé unos años, hacíamos ya anualmente, hacíamos el descenso del Guadalete. Hacíamos con los chicos que trabajábamos en el colegio, el Guadalete, como entonces era unidad didáctica, tópicos, ¿no? De manera interdisciplinar, y todos los años hacíamos el descenso del Guadalete en 2 etapas, ¿eh? Con el autobús, desde Grazalema hasta la Puntilla, ¿no? Y lo hicimos por lo menos en 4 o 5 ediciones que yo recuerdo. Luego, cuando trabajé en el centro de profesores, anualmente hacíamos un curso dedicado al río Guadalete. Hacíamos también el descenso del Guadalete con los profesores, normalmente en una o a veces, la mayoría en 2 etapas, y hacíamos un curso de formación, de elaboración de unidades didácticas. Ahí nacieron también los cuadernos de Jerez, uno dedicado también al río Guadalete, que ya por supuesto estaba muy desfasado. Y hicimos pues no menos de... Yo también dejé el C después de 10 años y por lo menos 10 o 12 ediciones hicimos de aquello. Y ahí están los materiales y demás. Pero efectivamente el ayuntamiento, que durante un año se implicó en ese programa, es más, fijaos, se llevaban colegios allí en el autobús, le buscamos una fórmula para llevar porque el problema siempre era llevar a los chicos al río. El autobús cuesta dinero, el autobús es caro y no siempre todos los colegios estaban en esa labor. Se buscó entonces una fórmula que era en el autobús urbano. El autobús urbano, que entonces llegaba hasta Lomo Pardo, con la empresa de autobuses, se cogía un autobús que iba al colegio tal y se llevaba. Aquello no fue para todos y cada uno de los colegios que quisieran ir, pero fue para bastantes colegios. Es decir, que fórmulas hay y yo estoy de acuerdo en que o se potencia un programa municipal o entonces va a quedar un poco alejado. Nosotros desde Ecologistas hemos hecho salidas, por ejemplo, con los alumnos de formación profesional del ciclo de análisis de la granja. Hemos hecho trabajo y hemos hecho de análisis de agua con la gente de biología del Instituto Caballero Bonal, del Instituto Andrés Benítez. Recientemente, por ejemplo, estuvimos hace escasamente 3 semanas, estuvimos con los alumnos del grado superior de forestales de Medina, recorriendo el Guadalete desde Lomo Pardo hasta los puentes de la autopista, haciendo trabajo de... Y entonces la única forma, digamos, de abordar, aparte de en el centro, pues es también saliendo y yendo, y eso necesita un apoyo también municipal de la Diputación, y yo creo que en esa línea hay que trabajar y puede haber esas fórmulas creativas. Nadie va a ir al Guadalete andando, como hicieron los del Caballero Bonal a lo bestia, por el carril del Serrallo, porque se te va 2 horas en llegar y otras 2 horas en volver, y entonces ya no tiene uno cuerpo para hacer nada, ¿no? Pero hay que fomentarlo, y esos programas se pueden fomentar, incluso se pueden buscar patrocinadores para esos programas, ¿no? Y lo que estáis haciendo vosotros es meter esa cuñita que yo creo que es muy necesaria para recordar que el río está ahí y que puede ser un elemento didáctico pues de primer orden, ¿no? Como lo es, ¿no? En ese caso, ¿no? Así que me encanta escucharos, me traen muy buenos recuerdos. Desde hace ya 42 años publicamos, por ejemplo, en la revista Educa, publicamos esos trabajos que hacíamos del Guadalete. Bueno, los cuadernos fueron después, fueron un par de años después, pero las primeras experiencias que hacíamos de recogida, de recorrido del río y de trabajo interdisciplinar con el río, son de ese año nada menos, del año 83, 84, porque de casi todo para algunos hacía 40 años. lamentablemente, ¿no? Y luego, fijaos, yo he hablado con muchos vecinos de Lomo Pardo, con muchos vecinos de La Corta, de todos estos temas que hemos hablado aquí, de etnográfico, de la vida en el río, que, aunque no he venido a hablar de mi libro, comentamos que con los arqueólogos que hicieron las excavaciones en La Corta y en el Puente, publicamos un libro en el que se recogen muchas de estas cosas que estáis con vosotros comentando. Se llama El Guadalete y los molinos de La Corta, ¿no? Pero hemos tratado de recuperar fotos antiguas. No teníamos ninguna foto de la zarampaña famosa que ha comentado esta señora hasta que hemos localizado una. Ya hemos localizado una foto preciosa de la zarampaña
ahí colgando en la corta, ¿no? Muy chula. Y lo que dice Antonio, ¿no? Adornar el río con estos elementos que nos vinculen a ese pasado le daría también mucho valor, ¿no? Bueno, perdón. Yo sí quería hacer, bueno, yo también soy profe. Me parece hay unas potencialidades con el proyecto increíble. Lo de trabajar de texto, o sea, me parece muy bien que enfoquéis hacia guías medioambientales y todo este tema, que podrán ser empresarios futuros del tema del turismo, pero también tenéis ahí el tema del periodismo, o sea, la gente que está haciendo la entrevista, o sea, tenemos una variedad de texto para trabajar el área importante. El río es verdad que se ha pasado a ver desde un punto de vista positivo a ser un obstáculo, o sea, el río es el que me corta el acceso, porque ahora mismo para moverme con la moto, para moverme con el coche, el río es un obstáculo. Entonces, me parece maravilloso que haya dado la vuelta a la tortilla y lo enfoquéis desde ahí y proponerles como parte como un fleco más, como en la parte de competencia digital, el ir recopilando esas entrevistas a la gente, ir haciendo una recogida de elementos gráficos, fotografías, escanear esas fotografías antiguas, para que quede ese recuerdo ahí, porque yo tenía un amigo que se pasó cajas y cajas de entrevistas a gente mayor y cuando se jubilaba le decía, tú vas a tener una caja de mierda, porque en cuanto te jubiles, toda esa caja la van a tirar, se va a perder. Entonces, ahora con un blog, pues te digo, trabajamos con el alumnado competencia digital y ahora vamos, y se valora mucho más a la vez que se distribuye mucho más la información. Hay un aspecto que se me ha pasado a mencionar. Ahora que se están abriendo vías de dinamización del río por parte de instituciones públicas, privadas y ciudadanas, sería muy interesante por parte del ayuntamiento, la institución municipal o por parte de Diputación Provincial, el montar un centro de interpretación del río. En el Parque Santa Teresa hay un edificio, pero el centro está creado, ahí está cerrado, muerto de risa, con una exposición magnífica que hizo Antonio y unos recursos estupendos y está muerto de risa. Aprovecho para deciros que este mismo sábado tenemos la enésima paseo ciudadano por el entorno del Puente de Cartuja para el que se quiera apuntar. No, una cosa brevísima. Yo que creo que todo esto pasa por lo que estáis comentando, ¿no? Porque le demos valor al problema que tenemos con el agua. Y yo creo que esto también pasa por ahí. Algo se ha comentado antes y habitualmente analizamos el agua porque nosotros funcionamos por contextos y parece que no tenemos memoria a veces, ¿no? Hay sequía y estamos, que nos falta agua. Ahora inunda y no se cae, ya la sequía nadie se acuerda, ¿no? Pero hay un problema con el agua gravísimo. Y en el Guadalete hay un problema, porque no se trata bien, porque hay inundaciones, porque las Pachecas se ha construido mal también, por mucho, la Corta, los problemas que tiene la Corta y toda aquella parte que se inunda, donde está ¿cómo se llama esto de la luz? Que antes lo ha comentado Paqui, ¿no? El transformador, ¿no? Entonces, aparte se llena de agua, se inunda. Todo eso, yo creo que hay que también poner un valor, analizar desde un punto de vista técnico y que la gente sea consciente de que o convivimos con el río y como concepto de agua de una manera saludable, en su sentido, cuando hay sobreagua,
que es lo que está pasando últimamente, en un momento dado, plum, en un instante, y cuando hay escasez, que esto no va a pasar permanentemente, tendremos que aprender a convivir y a ver cómo podemos hacer que el uso sostenible del agua y el río juega un papel importante en esto. Yo me he quedado sorprendido cuando ha dicho Agustín que éramos el segundo río más contaminado de España. Vamos, esto, qué barbaridad, que fue. Vamos, al lado, ¿no? Y será por la industria bodeguera, tampoco tenemos tanta industria, es decir, hemos sido unos inconscientes. Y esto a lo mejor tenemos que reconducir, y esto es una justificación también para cuidar el agua, en su concepto mucho más amplio que el río. Vamos, se me ocurre como reflexión, ya está. La playa de Borno y la playa de Arco. En los demás sitios está prohibido taxativamente bañarse. Antes recordáis que iba la gente al puente de los americanos en la Nava, o iba la gente al puente del astillero en el Más Aceite. Eso está rigurosamente prohibido, porque no son... Eso es, y no son aguas aptas para el baño y por lo tanto no se puede uno bañar. En la Toleta, en Puerto Serrano, se baña la gente, pero no está autorizado. En el Bocaleones se baña la gente, sí, pero no se puede. En el Guadalete nos podemos bañar, nunca. Bueno, yo suelo hacer en verano, suelo hacer senderos de río y vamos por zonas de alta montaña donde el río está prácticamente limpio, pero llegas a tu casa oliendo a verdín. Que llegas por la noche oliendo a verdín. O sea, el agua ya no es lo que era. Nos podemos bañar donde queramos, pero que no se puede uno bañar. Porque no son aguas aptas para el baño, ¿no? En fin, no son aguas aptas para el baño. Mira, hace unos meses hubo una exposición en los claustros de Santo Domingo del fondo de un señor que tenía fotos desde los años 20 más o menos hasta los años 50 o por ahí. Entonces hay una foto de bañistas en La Corta del año 37. Entonces yo me entretuve con una lupa grande en contar las cabecitas que se veían y había 200 personas en el río, en el tramo que está junto entre la Venta de las Ángulas, aguas abajo, ¿no? O sea, y se cuentan 200 cabecitas metidas en el río en el año 37. Así, era una playa, el río se disfrutaba a tope, ¿no? ¿Cómo estaba el río? Pues el río estaba bien porque la carrera de la marea subía hasta La Corta, ¿no? Cuando no estaba La Corta subía hasta Puente de Cartuja. Cuando no estaba el Puente de Cartuja, la carrera de la marea llegaba hasta la Ermita de la Ina. Es decir, en la Ermita de la Ina se pescaban los pescados de estero. Conforme se han ido poniendo las barreras, pues ahí se quedan. Me parece un tema tan apasionante. No, simplemente deciros, yo no sé si habéis tenido la suerte de disfrutar los ríos bañando en algunas zonas que está permitido el baño, no aquí. Si uno se va a Extremadura, al norte de Extremadura, se puede uno bañar en los ríos. Y eso es un lujo. El problema es que nosotros no tenemos la coyuntura para eso, pero habrá que pelearla. Me parece súper interesante lo que estáis haciendo, ¿eh? Gracias. A ver, pues nada, dar las gracias, por supuesto, a Antonio y a Emilio por haber estado aquí y agradecer a las personas que han venido a disfrutar de esta tarde tan preciosa que hemos pasado en el Ateneo de Jerez. Y le vamos a hacer entrega de un detallito que tenemos con la gente que viene a engrandecer nuestro Ateneo. Mira, este para Emilio.